que la actual coyuntura no doblegue las ganas y las energías para llevar a cabo esta sesión académica, sesión de preparación para el examen organizado de cara al PROFA. Permítanme presentarme. Mi nombre es Iván Meini, soy profesor de Derecho Penal en la Universidad Católica del Perú. Y el día de hoy, en la sesión de hoy, voy a tener el placer de trabajar con ustedes durante las próximas 2 horas y abordar 2 aspectos cruciales, esenciales, importantes del derecho penal, que de alguna manera van a abrir el estudio sobre esta disciplina en este curso. Esos 2 temas son, en primer lugar, principios del derecho penal, y el segundo tema es la teoría del delito, la teoría jurídica del delito. Por razones de tiempo, resulta más o menos evidente que lamentablemente no se puede entrar al detalle y a la discusión absolutamente profunda y a la revisión de la jurisprudencia que nuestros tribunales han emitido, tanto sobre los principios que rigen el derecho penal como sobre la teoría jurídica del delito. Sin embargo, y más allá de ello, y teniendo en cuenta los objetivos de este curso, que es prepararnos para el examen del PROFA, creo que es importante, en primer lugar, manejar ciertos conceptos, el contenido de esos conceptos y cómo dichos conceptos y dichos principios se aplican en la teoría jurídica del delito de cara a la resolución de casos reales. Sobre esta base, quiero empezar ya con el primer tema, que es principios del derecho penal. La metodología que vamos a seguir es la siguiente. La primera media hora hablaremos sobre los principios del derecho penal, sobre una sistemática de estos principios, sobre su jerarquía, su fuente, el contenido, y abordaremos 4 principios del derecho penal. Por supuesto existen más, pero los 4 principios más relevantes para la aplicación del derecho penal, esto es el principio de lesividad, el principio de mínima intervención, el principio de legalidad y el principio de culpabilidad, serán los principios que vamos a abordar. Por supuesto hay otros, principio de proporcionalidad, principio de humanidad, etcétera, etcétera, pero sin entrar a la discusión dogmática, el principio de proporcionalidad, por ejemplo, no es un principio exclusivo del derecho penal. Es un principio que rige a todas las ramas del derecho. Ciertamente se aplica al derecho penal, pero su fundamentación, su explicación y su sistemática es propia del derecho en general. Por tanto, quiero hablar en concreto del principio de lesividad, del principio de mínima intervención, del principio de legalidad penal y del principio de culpabilidad, que, como digo, son 4 principios exclusivos del derecho penal. Eso nos llevará más o menos la primera media hora. Después abordaremos el segundo tema, que es la teoría jurídica del delito. Este tema nos llevará más o menos una hora, probablemente un poco más, de manera que los últimos minutos, los últimos 25 minutos, un poco más o menos, podamos recibir las preguntas, los comentarios que tengan a bien plantear y generar un diálogo académico sobre lo que se ha comentado, por si acaso existiera alguna duda, alguna sugerencia. Muy bien, empecemos entonces. Para proyectar Ahí está. Principio de lesividad. Vamos a ver. Antes de entrar de lleno al principio de lesividad y a los principios que vamos a analizar, vale la pena tener en cuenta 3 aspectos de los principios que rigen el derecho penal. En primer lugar, su jerarquía.
Los principios son, faltaba más, al menos en derecho penal, principios constitucionales. Si bien el Código Penal los regula, también la Constitución se refiere a ellos. Y aun cuando la Constitución no se refiera expresamente a algún principio del derecho penal, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostienen de manera enfática y unánime que no es necesario que los principios se regulen expresa o taxativamente en el texto constitucional. Basta y sobra con que se puedan deducir válidamente del modelo de organización social y política que establece la Constitución. Dado que la Constitución Política del Perú establece que el Perú es un Estado social y democrático de derecho, un Estado constitucional que reconoce los derechos fundamentales que se regulan en el artículo 3 y en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución se establece expresamente que los derechos ahí sistematizados no constituyen una lista cerrada, sino que en el ordenamiento jurídico penal peruano y el ordenamiento jurídico peruano en general tienen que admitirse la existencia de derechos y principios que, aunque no estén contemplados en el artículo 2, se deducen y son compatibles con el modelo de organización social por el cual ha optado la Constitución política vigente en el Perú. Por tanto, el primer principio y los demás también tienen jerarquía constitucional. Esto tiene una consecuencia práctica importante. En caso alguna ley, entre otras, el Código Penal o cualquier ley penal especial, no sea compatible con un principio constitucional del derecho penal, ese conflicto de normas se resuelve sin lugar a dudas en función del principio de jerarquía normativa. Los principios tienen jerarquía constitucional y las leyes penales jerarquía de segundo nivel, es decir, legal. Por tanto, las leyes tienen que interpretarse y aplicarse de conformidad con estos principios. Jerarquía. 2. Fuente. Lo dicho sirve ya también para tener claridad acerca de la fuente de estos principios. Están regulados algunos en el Código Penal, algunos además en la Constitución, pero como se mencionaba, aun cuando alguno de estos principios, por ejemplo, el de culpabilidad, no encuentra una regulación expresa en la Constitución, eso no impide que su fuente sea la propia Constitución, en el sentido de que son principios compatibles con el modelo de organización social y que se derivan de este modelo. Y el tercer aspecto que hay que tener en cuenta acerca de los principios del derecho penal es su concepto. Y deliberadamente no he empezado por aquí. Existe una gran discusión o una gran controversia en la teoría general del derecho en torno al concepto de los principios, su relación con los principios, con las normas, con las reglas, etcétera, etcétera. No voy a entrar a esa discusión aquí. Lo relevante es entender que los principios constitucionales del derecho penal son ideas programáticas que gozan del reconocimiento legal y constitucional y por tanto son vinculantes. Uno puede dogmáticamente cuestionar algún principio constitucional del derecho penal, pero dada su fuente, dada su jerarquía y dada su concepto, estos principios resultan vinculantes no solamente para los fiscales y los jueces, sino también para las personas destinatarias de las normas penales. Bien, dicho esto, principio de lesividad. El principio de lesividad pregona que el derecho penal ha de proteger única y exclusivamente bienes jurídicos. Claro, cuestión distinta es, ¿qué es un bien jurídico? Al menos en derecho penal. Pero el principio de lesividad encuentra respaldo normativo en el artículo 1 de la Constitución,
la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. La interpretación en sede penal del artículo 1 de la Constitución sugiere que si la persona humana y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado, el Estado de Derecho, se encuentra obligado a proteger aquellos aspectos más relevantes de la persona humana y de su dignidad, acudiendo al instrumento de control social más aflictivo que tenga. Esto es el derecho penal. Pero al mismo tiempo, el artículo 1, debidamente interpretado, constituye un límite a la actividad punitiva del Estado, porque el Estado de Derecho solo puede acudir al derecho penal para proteger como bienes jurídicos aquellos aspectos más relevantes de la persona humana y de su dignidad. El artículo 4 del título preliminar del Código Penal establece, lo tienen ustedes en pantalla, la pena necesariamente precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. Esto es, más allá de la previsión normativa en la Constitución, expresamente el Código Penal vigente reclama que la pena, la consecuencia natural de todo delito, presupone la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. El artículo 4 del título preliminar del Código Penal, por tanto, abre la puerta a entender que los bienes jurídicos tienen que ser afectados con la comisión de un delito y que esa afectación puede tener dos niveles, dos grados o dos magnitudes. El bien jurídico puede quedar lesionado, y veremos luego que hay delitos de lesión, o el bien jurídico, a consecuencia del comportamiento delictivo, puede ser sometido a una situación de peligro, es decir, un estadio previo a su efectiva lesión. Ambas, lesión y peligro, son afectaciones suficientes para que se entienda superado el principio de lesividad. Y solo para mostrar una expresión de la jurisprudencia nacional, la casación número 73/2011 de Puno establece que el principio de lesividad opera no tanto en la fase estática de la previsión legal, es decir, a la hora de la creación de las leyes penales y sus penas, sino sobre todo en la dinámica de la valoración judicial de la conducta punible. Esto es, cuando un juez declara probado el hecho punible y atribuye responsabilidad penal, siempre y en todos los casos debe constatar que el comportamiento que está juzgando y que declara como delito ha lesionado o ha puesto en peligro, en el caso concreto, el bien jurídico tutelado por la ley. Concepto de bien jurídico. La doctrina ha propuesto distintos conceptos de bien jurídico. El Código Penal no prevé un concepto de bien jurídico. Se refiere al principio de lesividad, como hemos visto en el artículo 4 del título preliminar del Código Penal, pero no postula un concepto de bien jurídico. Sin embargo, la ausencia de un concepto normativo de bien jurídico no es impedimento para entender que lo que el derecho penal deba proteger como objeto jurídico de tutela, como bien jurídico, tiene que estar necesariamente vinculado a la persona humana y a su dignidad, por mandato del artículo 1 de la Constitución. A partir de esta aproximación, la doctrina mayoritaria, creería, entiende, palabras más, palabras menos, que el bien jurídico penal es una libertad imprescindible para el libre desarrollo de la personalidad de los seres humanos en una sociedad en donde precisamente los seres humanos nos reconocemos como iguales ante la ley. Es decir, el bien jurídico no es el objeto material en el cual puede representarse. Por ejemplo, el bien jurídico patrimonio no es este pupitre. El bien jurídico patrimonio es la libertad patrimonial, esto es, el derecho que tiene el titular del patrimonio de disponer libremente
de ese patrimonio. Por eso es que la donación de un bien patrimonial es ejercicio de esa libertad y no constituye delito, y por el contrario, el hurto, el robo, el daño o la apropiación ilícita sí es un comportamiento punible, porque lo que se está afectando es la libertad de decisión que tiene el titular de ese patrimonio sobre el objeto en el cual se representa esa libertad. Este concepto de bien jurídico penal referido, vinculado a las libertades de los seres humanos, se deriva de un concepto así llamado personal de bien jurídico, propuesto en la década de los 80 del siglo pasado por un jurista alemán llamado Winfried Hassen. La idea, y creo que es un concepto válido para el derecho vigente en el Perú, es que el bien jurídico penal se relaciona siempre y en todos los casos a la tutela de la persona humana y de su dignidad. Como ya se había anunciado, y lo anunciaba el artículo 4 del título preliminar, los delitos pueden ocasionar una lesión efectiva en el bien jurídico o pueden exigir simplemente que el bien jurídico sea sometido a una situación de peligro. Esta diferencia da lugar, como ustedes pueden apreciar, a que se puede hablar de delitos de lesión. Por ejemplo, el homicidio. Reclama para su consumación que se mate a otra persona. Otro delito de lesión, el aborto. Requiere que el feto muera. Otro delito de lesión, el robo. Implica un apoderamiento mediante violencia o amenaza de un bien mueble ajeno. Las lesiones, la mayoría de delitos contra la vida, cuerpo, salud, patrimonio, etcétera, etcétera, son delitos de lesión porque el comportamiento descrito en el Código Penal exige que se lesione el bien jurídico. Los delitos de peligro, por el contrario, son aquellos que el propio texto legal exige solamente que el comportamiento delictivo ponga en una situación de peligro, de riesgo, al bien jurídico. ¿Qué es peligro? El peligro es aminorar las condiciones de seguridad de un bien jurídico. Delitos de peligro, por ejemplo, la difamación. Proferir juicios de valor, referirse a hechos o conductas de una tercera persona, pero el artículo 132 del Código Penal que regula el delito de difamación establece que pueda perjudicar el honor de otra persona. Es una posibilidad. Los delitos contra la fe pública, por ejemplo, las falsificaciones también exigen que a consecuencia de la falsificación de un documento o de el uso de ese documento falso, se pueda generar un perjuicio. No es necesario que se genere un perjuicio. Es una posibilidad, un peligro. Y si nos atenemos a los bienes jurídicos, existe una clasificación que es importante recordar, que es la de bienes jurídicos individuales y bienes jurídicos colectivos. Esto es nada complejo. Los bienes jurídicos individuales son aquellos cuya titularidad recae en una única persona. La vida, el honor, la libertad sexual, la libertad ambulatoria, el patrimonio. Y bienes jurídicos colectivos son aquellos bienes cuya titularidad compete a un colectivo de personas. Por ejemplo, el medio ambiente. Todos somos titulares del medio ambiente. Por ejemplo, salud pública. Todos somos titulares de la salud pública. Bien. Pasemos al siguiente principio. Principio de mínima intervención. Y este sí que es neurálgico en derecho penal. Dentro de las distintas propuestas político-criminales que se han discutido a lo largo de la evolución del derecho penal, el abolicionismo, el derecho penal del enemigo, hay una concepción del derecho penal, una concepción político-criminal del derecho penal, que es la que ha asumido
la jurisprudencia peruana, tanto de los tribunales penales como del Tribunal Constitucional. Y además es la perspectiva político-criminal que asume la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la mínima intervención o el derecho penal mínimo. ¿Qué significa eso? Significa, fíjense, que si la consecuencia natural de un delito es la pena, y la pena por antonomasia es la privación de libertad, y la privación de libertad es la restricción de los derechos fundamentales más drástica que conoce el ordenamiento jurídico, por una elemental idea de proporcionalidad, se tiene que reconocer que entre el delito, es decir, el comportamiento que genera la pena, y la pena, privación de libertad, restricción más agresiva de un derecho fundamental en el Estado de Derecho, tiene que existir una proporcionalidad. Esto es evidente. Por tanto, si la pena es la sanción más drástica que conoce el ordenamiento jurídico, los delitos deben ser comportamientos que, en términos de proporcionalidad, sean también comportamientos realmente agresivos, realmente lesivos de los bienes jurídicos más importantes que se reconocen en el ordenamiento jurídico. Atentaría contra la proporcionalidad y contra la lógica jurídica que se tipificase como delito un comportamiento que no sea suficientemente lesivo, suficientemente agresivo frente a un bien jurídico relevante. Por supuesto, aquí hay que diferenciar el daño que genera el delito al bien jurídico con los llamados daños colaterales de la pena. Para plantearlo con un ejemplo, el padre o la madre de familia que es condenada lícitamente, adecuadamente, a una pena privativa de libertad, va a frustrar probablemente el desarrollo de sus hijos. Sus hijos no van a ver al padre o a la madre durante 5, 6, 7 u 8 años que esta persona esté encerrada en la cárcel, ¿no? Probablemente la situación económica de la familia se afecte, probablemente la estabilidad emocional de los miembros de esa familia quede también afectada, el entorno laboral y familiar de la persona que ingresa a la cárcel sin duda también queda afectada. Pero esos son daños colaterales. Esos daños, aunque suene crudo, difícilmente son tomados en cuenta cuando se habla del derecho penal mínimo. En definitiva, ¿qué significa un derecho penal mínimo? Cuya expresión más lograda probablemente la debemos a la persona cuya imagen está en la diapositiva, que es el profesor Luigi Ferrajoli, exponente, diría, máximo del garantismo penal. El derecho penal mínimo significa, en primer lugar, que el derecho penal, esto es, la previsión de delitos, la sanción de comportamientos delictivos y la imposición de la pena debe ser lo más mínimo posible. Ojo, no se trata de abolir el derecho penal. Ninguna sociedad, ningún grupo humano ha logrado funcionar prescindiendo del derecho penal. Con todas sus imperfecciones, con todo lo que se puede criticar al derecho penal, es, como decían los autores del anteproyecto de Código Penal alemán de la década de los 60 del siglo pasado, un mal necesario en una sociedad imperfecta como es una compuesta por seres humanos. Dado que no podemos darnos el lujo de prescindir del castigo, ni siquiera en el entorno familiar más noble se puede prescindir de castigar comportamientos desviados, menos en una sociedad. Como no se puede prescindir del derecho penal, lo que sí es exigible es que el derecho penal sea tan mínimo, tan reducido como sea posible. Esa es la primera consecuencia, la más elemental, del principio de mínima intervención del derecho penal. Pero además
tiene dos corolarios complementarios. El primero, que el derecho penal mínimo que genera el garantismo implica que en las relaciones propias del derecho penal siempre hay una parte más poderosa que otra. No son relaciones simétricas, sino asimétricas. ¿Qué significa esto? Que en la relación entre víctima e infractor, entre víctima y autor del delito, el débil es la víctima. Y por tanto el derecho penal tiene que proteger, arropar a la víctima, garantizarle sus derechos y perseguir al infractor. Pero en la relación entre infractor y Estado, el débil es el infractor. Y por tanto se ha de cubrir al infractor de una serie de derechos y garantías que se conocen como derechos o garantías procesales o penales. Derecho a la defensa, presunción de inocencia, prohibición de autoinculpación, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la lógica que está atrás de todos los derechos propios de una investigación fiscal y de un proceso penal. Principios o los derechos que cubren a la parte más débil, en este caso, al infractor. Y dos notas complementarias. El principio de mínima intervención se expresa además en dos conceptos muy extendidos en derecho penal. Subsidiariedad. En virtud de un derecho penal mínimo, el derecho penal es subsidiario. Es decir, si nos imaginamos, si la idea, para eso está esta pirámide roja, si imaginamos que esa pirámide roja es la organización social, el Estado, podemos entender que el Estado acude a distintos mecanismos de control social para intentar contener y reprimir los comportamientos socialmente desviados. La educación, la familia, desde la religión y también el derecho. Dentro de esa pirámide de instrumentos de control social, el derecho penal ocupa una posición privilegiada. Es el mecanismo de control social más aflictivo. Solo el derecho penal legitima la privación de libertad. Ningún otro mecanismo de control social jurídico o ajurídico. Por tanto, la subsidiariedad propia del derecho penal mínimo significa que solo resulta legítimo acudir al derecho penal en tanto los otros mecanismos de control social no sean idóneos o efectivos para contener el comportamiento desviado. Dicho con un ejemplo, si las infracciones al patrimonio pudiesen prevenirse adecuadamente y sancionarse adecuadamente solo con el pago de una reparación civil, no sería necesario acudir a la tipificación de delitos contra el patrimonio. No es así. El pago de una reparación civil no parece ser una respuesta suficiente para contener y para sancionar los comportamientos desviados contra el patrimonio. Pero eso apunta a la subsidiariedad, protección subsidiaria de bienes jurídicos. Y el segundo concepto clave en un derecho penal mínimo es la fragmentariedad.